Madridistas del mundo, prestad atención. Lo que está a punto de desvelarse es más que una noticia, es la radiografía del alma rota del Real Madrid, la historia de un pulso generacional que amenaza con partir en dos el proyecto más ambicioso de Florentino Pérez. Si pensabais que la crisis de vestuario es cosa del pasado, que la era Xabi Alonso había traído la paz total, estabais equivocados. El enemigo, el auténtico demonio que ha inoculado el veneno de la desconfianza, no es externo. Duerme en Valdebebas, tiene 18 años y lleva el peso de Brasil en sus hombros. Endrick Felipe, la joya de la corona, ha protagonizado una bronca monumental, una pelea a gritos con Xabi Alonso, el técnico vasco, y el conflicto ha tenido una consecuencia directa e implacable. Endrick está fuera de la convocatoria. Pero el castigo es solo el principio de una guerra fría. Tengo la confirmación, la transcripción emocional de lo que se gritó en ese despacho. Endrick no solo exigió jugar, exigió que el Real Madrid cambiara su sistema táctico por él y, peor aún, que sacrificara a Rodrigo Goes, su compatriota, a quien acusó de ser un lastre indolente. Esto es una traición que el vestuario no va a olvidar. ¿Creéis que exagero? La tensión es tal que el próximo partido del Bernabéu ya no se juega por 3 puntos, se juega por la supervivencia del entrenador y la dignidad de un fichaje estrella. Suscríbete, activa la campanita y comenta. ¿Es Endrick un egoísta o un genio incomprendido? Comparte esto porque le va a explotar la cabeza a tu amigo el más fanático. Vamos al caos. El Real Madrid se dirige a un abismo autoinfligido. La ciudad deportiva ha pasado de ser un templo de entrenamiento a la escena de un crimen emocional. El conflicto ha escalado a niveles que recuerdan a las grandes guerras de egos de la historia blanca, pero con una diferencia crucial. El protagonista es un chico que acaba de aterrizar. Endrick, movido por esa ambición desmedida que caracteriza a los elegidos, ha reventado el sistema con una osadía que asusta. El detonante fue la suplencia continuada. El brasileño, acostumbrado a ser el rey sol desde los 15 años en el Palmeiras, no entiende de procesos de maduración ni de jerarquías. Para él, el talento se impone, y si el sistema no le hace sitio, el sistema debe ser destruido. La emboscada táctica en el despacho de Alonso fue directa y sin concesiones. Endrick, en un torrente de frustración, puso sobre la mesa su exigencia. El Real Madrid debe abandonar el 4-3-3 de la transición lenta y pasar a un 4-4-2 con 2 puntas, liberando su potencial goleador y el de Vinicius Jr. Esto significaba, ni más ni menos, que Alonso debía desmantelar el corazón del equipo, el mediocampo de 3 hombres que ha traído la estabilidad y el control posicional. La exigencia es una bomba nuclear táctica. Xabi Alonso, el campeón del mundo, el cerebro del Tottenham, el arquitecto de la perfección alemana, se encontró con un ultimátum táctico de un chico de 18 años. Pero la mecha que encendió la hoguera fue la acusación personal. Endrick, en su desesperación por justificar su propia ausencia, apuntó directamente a Rodrigo Goes. Él no produce, es una sombra. ¿Por qué sigue jugando por delante de mí?, habría gritado el joven, señalando a su compatriota como el eslabón débil de la cadena. Esta es la verdadera herida que tardará en sanar. En un vestuario, el código de honor prohíbe atacar al compañero. Endrick no solo violó ese código, lo hizo por puro egoísmo. Puso a Rodrigo en el paredón. Y el veneno de la traición ya corre por las venas de Rodrigo, el héroe que con sus goles milagrosos ha salvado al Real Madrid en noches históricas. Saber que el chico que vino a ser tu relevo pide tu cabeza es un golpe emocional del que pocos se recuperan. La acusación de Endrick también salpicó a Gonzalo García, el canterano, a quien el brasileño señaló como un ejemplo de mediocridad premiada por su inclusión en las convocatorias. La falta de respeto es total, no solo hacia el entrenador sino hacia la cultura de esfuerzo del club. La reacción de Xabi Alonso fue un manual de liderazgo, una demostración de por qué Florentino Pérez lo eligió para el cargo. Alonso, el hombre de hielo, no elevó la voz, pero su calma fue más aterradora que cualquier grito. Tú no me dices a mí cómo se juega, yo te digo a ti cómo te entrenas, fue la respuesta del técnico vasco. Alonso le recordó a Endrick que la camiseta del Real Madrid no se gana con highlights de YouTube, sino con sudor, sacrificio y respeto por la jerarquía. Le recordó que Rodrigo Goes, el jugador que él menospreciaba, tiene el peso de una Champions en su espalda y que ese mérito es innegociable. La frase definitiva, la que congeló el ambiente y puso a Endrick en su sitio, fue la que ya circula en los despachos. Si tu foco no es el Real Madrid, sino tu estadística personal, para mí no existes deportivamente. Sentencia de muerte. El Real Madrid de Alonso no negocia el ADN colectivo. Endrick salió del despacho con el rostro desencajado, furioso e incrédulo. El castigo es ejemplar. Exclusión inmediata de la convocatoria. El mensaje es claro. En mi Real Madrid, los niños no mandan. Este pulso de poder tiene profundas raíces históricas en el Real Madrid.
No es la primera vez que una estrella desafía al banquillo. ¿Recordáis el pulso de José Mourinho contra Iker Casillas? Aquella fue una guerra de veteranos, de íconos, que terminó con un cisma en el vestuario y la salida traumática del capitán. Pero el caso Endrick es diferente y más peligroso. Endrick no es un ícono, es una promesa. Su valor es futuro, es comercial, es la cara visible de la próxima década de fichajes galácticos. Si Florentino Pérez cede ante Endrick, la autoridad de Alonso queda pulverizada, y el técnico, un hombre de códigos, se iría. Si Alonso gana, y Endrick se queda marginado, el Real Madrid corre el riesgo de convertir una inversión de millones en un caso Reinier o un caso Odriozola, un talento desperdiciado que nunca explotó por falta de confianza y minutos. Es el dilema del prisionero, pero con la tesorería del Real Madrid en juego. La historia reciente nos enseña que el Real Madrid siempre prioriza el escudo sobre el nombre, pero Endrick es más que un nombre, es un activo financiero. El vestuario, mientras tanto, es un polvorín dividido. La vieja guardia, los capitanes con varias Champions a sus espaldas, Carvajal, Courtois, Modric, está sólidamente detrás de Alonso. Para ellos, la disciplina es innegociable. El Real Madrid ha ganado su grandeza con códigos estrictos. Permitir que un chico de 18 años cuestione al entrenador y delate a sus compañeros es el principio del fin. Pero la facción de los jóvenes, Vinicius Jr., Camavinga, Tchouaméni, observa con una preocupación silenciosa. Ellos también han pasado por el proceso de adaptación, pero la rigidez de Alonso en este caso les hace dudar. ¿Está el método matando la magia? Vini, que en sus inicios también fue criticado y tuvo que luchar por su puesto, entiende la frustración de Endrick, aunque no aprueba la traición a Rodrigo. Y Rodrigo, el traicionado, es la víctima más vulnerable. Sus compañeros están haciendo piña a su alrededor, pero el veneno de la desconfianza ya está ahí. ¿Cómo puede volver a concentrarse, sabiendo que su compañero de equipo ha pedido su cabeza? El Real Madrid no puede permitirse que Rodrigo caiga en la indolencia, no ahora. La pelota está en el tejado de Florentino Pérez. El presidente se enfrenta al dilema más grande de su gestión en años, el balance entre el rendimiento deportivo a corto plazo, encarnado por la firmeza de Alonso, y el valor comercial y futuro del club, representado por Endrick. La decisión de Florentino debe ser salomónica, pero firme. No puede desautorizar a Alonso, o perderá al mejor entrenador joven del mundo. Pero tampoco puede permitir que Endrick se pudra en el banquillo, porque su valor de mercado se desploma, y el ridículo mediático sería global. La única solución viable que se baraja en los despachos es el exilio temporal elegante. Una sesión relámpago en el mercado de invierno. Pero no una sesión cualquiera, una sesión estratégica, con supervisión del Real Madrid, a un club de alto nivel donde se le garantice la titularidad. Se habla del Liverpool o del Arsenal, clubes que valoran el talento sudamericano y que podrían servir de laboratorio de maduración para Endrick. La sesión de 6 meses le permitiría a Endrick desfogar su ambición, jugar partidos de primer nivel y volver al Bernabéu más maduro, con el ego reconducido y sometido a la disciplina del club. Al mismo tiempo, protegería la autoridad de Alonso, quien podría decir, no lo castigué, lo envié a madurar. Pero analicemos la exigencia táctica de Endrick, la que destapó todo. El brasileño exigió el cambio a un 4-4-2 con 2 puntas. ¿Por qué Alonso se niega rotundamente? Para Alonso, y para la filosofía moderna del Real Madrid, el centro del campo es sagrado. El 4-3-3 permite una superioridad numérica constante en la medular, lo que garantiza el control posicional, la presión tras pérdida, el ADN del fútbol de Alonso, y la capacidad de pivotar rápidamente a defensa o ataque. Al pasar a un 4-4-2, el Real Madrid perdería esa superioridad en el centro del campo, obligando a los laterales a asumir roles defensivos más estrictos, y a los extremos, Vinicius y el propio Endrick, a hacer un trabajo defensivo que no les es natural. Alonso le ha dejado claro a Endrick que él no va a desmantelar la estabilidad del equipo, la que le da los títulos, por el ego de un solo jugador. Sacrificar a Valverde o a Camavinga en el centro del campo para acomodar el ego goleador de Endrick es, para Alonso, un error táctico de bulto, una vuelta a la anarquía que el Real Madrid se ha esforzado en erradicar. Endrick no entiende el fútbol como un juego de control. Lo entiende como un juego de área y gol, y esa diferencia de visión es irreconciliable con el método Alonso. La presión mediática es intensa. La prensa brasileña ya está atacando al Real Madrid, acusando al club de matar el talento y de no entender la idiosincrasia del fútbol sudamericano. La defensa del técnico vasco vendrá, paradójicamente, de los resultados. Si el Real Madrid gana su próximo partido sin Endrick, con un juego colectivo brillante, la figura de Alonso se hará inexpugnable. Pero si el equipo se atasca, si el gol se resiste, el fantasma de Endrick planeará sobre el Bernabéu, y la grada pedirá el cambio táctico.
El Real Madrid está en un momento de definición. ¿Se impondrá el orden de Alonso o la anarquía goleadora de Endrick? La decisión de Florentino Pérez será la clave. No puede haber perdedores en esta guerra, solo una solución elegante que salve al club y a sus activos. La sombra de un fracaso en la gestión de Endrick sería un golpe terrible para la reputación de Florentino en el mercado de fichajes de jóvenes talentos. Él tiene que ser el mediador, el pacificador, el que imponga la cordura. La cumbre a tres bandas, en las próximas horas, será el escenario de una tregua forzada. Alonso mantendrá su autoridad, pero Endrick tendrá una vía de escape digna. El castigo de Endrick, la exclusión de la convocatoria, es solo el primer paso. El Real Madrid está a punto de enfrentar la decisión más difícil: ceder a la ambición del jugador o mantener la autoridad del entrenador. La historia del club nos enseña que el Real Madrid siempre se recupera de sus crisis, pero esta vez, la herida es profunda, y la traición de un compañero a otro es un veneno difícil de purgar. La figura de Rodrigo Goes es clave. Si el club no lo protege, si no lo reafirma como una pieza esencial del ataque, el vestuario se resentirá. Xabi Alonso tendrá que hacer un trabajo de orfebrería emocional para recuperar a Goes, el héroe de las remontadas, y para aislar el veneno de la traición. El destino de Endrick parece sellado a una cesión en enero. Es la única salida honorable para todas las partes, la única manera de que el jugador madure lejos de la presión asfixiante del Bernabéu y de que Alonso mantenga intacta su autoridad.